remisos a salir de casa después de la pandemia, y las últimas celebraciones que hemos tenido han sido, bueno, más escasas de lo normal, aunque hemos mantenido la voluntad y ahí estamos. Quizá este lleno de hoy se lo debemos especialmente a Carlos, que preparó prácticamente todo el trabajo, juntamente con los ponentes, a los que les doy las gracias. A Carlos, a Chus, a Miguel, y nos falta Antonio, que está viniendo del aeropuerto, que están trayendo, ya está muy cerca, que en principio parecía que iba a actuar primero. Sí, pero cambiamos un poquito. No hay. Como hay personas nuevas, digamos, primero daros la bienvenida a Galicia Debate y comentaros que Galicia Debate pues, es un grupo prácticamente informal de amigos que ya hace, creo que son 7 años por lo menos, ¿no? Lo que llevamos, pues nos juntamos, intentamos que sea una vez al mes, a veces es cada vez y medio, depende muchas veces de las fiestas, de los ponentes, de distintos eventos. Entonces es un grupo abierto, plural. Aquí nos encontramos con personas de distintas ideas, de distintos pensamientos, dentro, lógicamente, digamos, de mirar al futuro y dentro de lo que los italianos en sus buenos tiempos llamarían el arco parlamentario. Es una fórmula muy sencilla. Invitamos siempre pues, a 2 o 3 personas que dan sus puntos de vista, muchas veces complementarios, algunas veces incluso hasta contradictorios sobre determinados temas, y después, bueno, pues se hacen preguntas, se debate, se dan opiniones, etcétera, ¿no? Así que ese es el secreto de Galicia Debate. Lo que queremos es montar una red, digamos, de grupos de este tipo en el resto de Galicia. Somos ambiciosos, pero bueno, ya hemos logrado que esté funcionando el de Coruña, que ya el miércoles de la semana que viene celebra su 5ª sesión, y el de Lugo, que ya hizo su primera sesión, gracias al esfuerzo pues, que hicieron Fidel, Fernán Bello y José Luis Díaz, que se vienen desde Lugo hasta aquí a participar en Galicia Debate, o José María Sánchez, que se viene desde Bayona. Como no es capaz de terminar de montar el de Vigo, es su cometido, pues se viene hasta aquí en penitencia. La semilla. Entonces, bueno, agradeceros a los que venís por primera vez, invitaros a continuar viniendo siempre que queráis. Podéis dar vuestros teléfonos. Hay un grupo de chat que nos sirve puramente para labores funcionales y operativas, porque si no se convierte en un guirigay en donde todo el mundo opina, etcétera. Se hacen pues eso, las convocatorias, el yo me apunto, tal, porque no queremos molestar ni siquiera a los miembros de Galicia. Y bueno, pues como esperamos continuar, estáis invitados a participar y a continuar con nosotros. Ya tenemos aquí a Antonio, que se merece hoy casi un aplauso.
riesgo de igual un café o una cerveza. Muchas gracias, Antonio. Ya te hemos dado las gracias antes de que llegaras. Y bueno, pues yo no tengo más que decir. Los que tenéis que decir sois vosotros. Y después aguantar el chaparrón, que el público es educado, pero es duro. Carlos, bueno, pues, tú eres aquí el maestro. Vamos, muchas gracias, José Luis, gracias por la invitación y por la asistencia a todos, a los miembros de Galicia Debate y bueno, también a algunos amigos con los que también se han incorporado para venir con fuerza, ¿no? Por si hay que combatir, ¿no? Entonces, pues, hay algunos médicos que han venido a acompañarnos, ¿no? Y gracias a estos tres amigos que he tirado de ellos un poco para dar respuesta al reto que me plantea José Luis, que es hablar de sanidad, ¿no? De salud. Y claro, es algo tan amplio, ¿no? Tan amplio que fue bastante difícil darle forma. Entonces me gustaría hacer un poco una introducción para exacto, o más. Una introducción para marcar un poco las líneas de desarrollo y luego pues escucharemos a un investigador básico que es Miguel, que lo conoceréis. Miguel es una persona paciente, que pregunta, que sabe esperar respuestas y es uno de los más brillantes investigadores que hay en este país en el ámbito de la oncología. Dirige un grupo aquí en el IDIS, es emprendedor, o sea, es el padre de una idea que es crear unas nasas para atraer en el peritoneo de las mujeres a células cancerígenas y muchísimo más. Pero ya veréis que es un hombre sonriente, paciente, que pregunta y espera. Pero bueno, va a ser el primero. Bueno, Chus es una mujer tremenda, con muchísima fuerza, la vais a ver. Es una mujer comprometidísima con todos los sitios donde ha estado y una líder, ¿no? Es una persona que arrastra, que convence, que tiene muchísima fuerza y ahora además lleva unos años pues velando por la sanidad de todos, ¿no? En la Agencia Española del Medicamento, en la más alta representación de la autoridad sanitaria en cuanto a medicamentos y dispositivos sanitarios de este país y con muchos pies en Europa, ¿no? Porque Chus nunca para en un sitio y siempre va más allá. Yo creo que vamos a poder escuchar de primera mano pues cómo va a ser esto, cómo va a ser el futuro de los medicamentos, de los dispositivos sanitarios en Europa. Y luego vamos a dejar para último lugar al recién llegado, que es Antonio, que Antonio es un entusiasta. O sea, veréis que no va a parar de moverse, va a estar moviéndose continuamente, puede que se levante. Es un apasionado de la innovación sanitaria. Es un visionario de innovación sanitaria, tiene una visión global de cómo se prestan servicios sanitarios en todo el mundo, o sea, de los sistemas más avanzados de prestación de servicios sanitarios, y además él se cree que es posible, ¿no? Es decir, que no es solo que los veas. Y pelea en GESmédica con Patricia, con Silvia, con un equipo en este terreno, y ellos están detrás de muchos de los planes funcionales de los hospitales de este país, ¿no? O sea, que tienen una visión privilegiada. Bueno, así, a modo de introducción, con el primer sorbo de vino, o sea, aquí no dejéis de beber vino, o sea, lo digo para los que son recién llegados, nosotros ya sé que lo hacéis. Pero así a modo de introducción, ¿no? La salud, la enfermedad,
y el bienestar ha sido una preocupación de la humanidad. O sea, desde el principio de los tiempos ha sido una preocupación que ha movido la curiosidad, que ha movido el ansia de acompañar en el sufrimiento, que ha movido el preguntarse cómo mejorar o cómo evitar ese sufrimiento, y esto ha generado un torbellino de búsqueda del conocimiento a lo largo de la historia, ¿no? Y un conocimiento primero mágico, luego religioso, y luego las respuestas se encontraron en la ciencia. Y ese conocimiento se ha ido transmitiendo, se ha ido publicando, se ha ido compartiendo. Y la práctica de la medicina, medicina, o sea, de los servicios asistenciales, también ha tenido el mismo recorrido, ¿no? Y siempre hemos aprendido la medicina y hemos enseñado la medicina por imitación, acompañando, transmitiendo los conocimientos de generación en generación a lo largo de la historia. Y hemos llegado a un punto que en el año 1980 se erradicó la viruela del globo. O sea, se erradicó la viruela. Mucho antes a alguien se le ocurrió clorar el agua y se salvaron millones de vidas humanas. Hemos ido pudiendo cambiar el curso de la biología, ¿no? Y si hasta hace prácticamente 50, 60 años las enfermedades infecciosas eran la primera causa de muerte en el mundo, ¿no? Y desde el siglo XVIII se empezó con las vacunas, después de las medidas de higiene, salud pública, a partir de 1940 los antibióticos, ¿no? Hemos conseguido controlar epidemias, ¿no? El cólera, la sífilis, la tuberculosis en este siglo, ¿no? Que nuestra ciudad está llena de las marcas de esos hospitales específicos, ¿no? Pues ahora tenemos otros retos, ¿no? Y los retos son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas, las enfermedades ligadas al envejecimiento, porque en este viaje hemos hecho que la expectativa de vida en nuestra sociedad, no en el globo, pero en nuestra sociedad sea de 86 años en la mujer y casi 82 años en el hombre. Y estos son nuevos retos, ¿no? Nuevos retos donde la investigación, la innovación y la forma como prestamos esos servicios sanitarios tiene que ir todo a la par, ¿no? Es decir, y de hecho todo ha evolucionado a la par. La investigación nos ha ido generando nuevas propuestas, ¿no? De moléculas, de dispositivos, ¿no? Hay ahora 7.000 moléculas en estudio y muchas son curativas, ¿no? Y esto genera también muchas interrogantes de cómo lo vamos a pagar, ¿no? Porque el desarrollo de una molécula, yo me acuerdo en los años 2010 siempre se decían 1.000 millones de dólares, ahora se dice 2.000 millones de dólares, ¿no? Ha aumentado un 70% en 10 años y hay muchas. Y hay fármacos, tratamientos que ya están por encima de los 100.000 euros por paciente. Esto es un reto. La forma como hemos ido dando respuesta, ¿no? A las necesidades de la población también ha sido de forma crescendo, ¿no? Es decir, tenemos pues, casi 500 hospitales públicos en España para dar asistencia a 45 millones de personas con seguridad social, 3.700 centros de salud, más de 350 millones de consultas en primaria, ¿no? Más de 4 millones de ingresos hospitalarios al año, más de 90 millones de consultas en urgencias extrahospitalarias, y esto nos cuesta mucho dinero, ¿no? Que solo en fármacos dispositivos 27.000 millones al año,
83.000 millones en la sanidad pública en este país. Y el tema es que cada año aumenta, ¿no? Y los fármacos el último año 3,5% sobre 27.000, pues va aumentando. Y esto es un reto, ¿no? Y Rafael Bengoa la semana pasada, ¿no?, decía que el 15-20% de lo que hacen los servicios de salud no tiene valor, ¿no? Ahí lo dejó, ¿no? Es decir, la semana pasada. Y nosotros seguimos siendo un sistema de salud en Occidente muy reactivo, no preventivo, ¿no? Solo ha habido un país, que es Nueva Zelanda, que ha prohibido el tabaco para los nacidos a partir del 2009, nadie más, ¿no? Muy reactivo y muy basado en actividad. A la gente le pagan por hacer actividad, entonces lo que tenemos es actividad, ¿no? Y entonces un poco después de esta visión histórica de lo que ha sido la búsqueda del conocimiento a través de la investigación, de las evidencias científicas, ¿no?, de cómo prestamos esos servicios y qué armamentos tenemos, pues al final, año 2021, los médicos, las enfermeras, seguimos estando solos delante de nuestros pacientes, ¿no?, con pocas herramientas que nos ayuden en un mundo donde otros servicios han cambiado, ¿no?, y donde hay herramientas de inteligencia artificial que contestan mejor los exámenes de grado americanos médicos que los médicos, ¿no? Y nosotros seguimos delante de los pacientes solos, con la mejor intención, con poco tiempo, intentando actualizándonos en conocimientos, pero cometiendo errores y variabilidad y no siempre ofreciendo lo mejor a nuestros pacientes. Así que si os parece, yo ya voy a parar, porque yo no paro. Y entonces empezamos un poco sobre esto, con un poco la visión de Miguel. Del investigador. Del investigador que hace investigación. La investigación básica es fundamental, pero él hace investigación muy pegada a la realidad clínica, hace investigación en un laboratorio, en un hospital. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias por la invitación, por los aplausos, por la invitación a participar en el debate, que la verdad me apetece mucho y estoy encantado de recibir preguntas. Y quería agradecer también mucho la inclusión de la investigación en un debate sobre sanidad, porque cuando debatimos sobre sanidad solemos pensar en cómo gestionarlo mejor, el acceso a la sanidad, pero la investigación no se suele tener muy en cuenta y sin embargo la investigación, como bien decía Carlos, tiene un impacto tremendo en la sanidad, en la salud y sobre todo en generar herramientas que ayudan mucho a mejorar la gestión de la sanidad. Y quería empezar poniendo algún ejemplo de ese impacto que tiene la investigación en cómo gestionamos la salud, ¿no? Carlos habló de enfermedades infecciosas, de cosas muy banales pero con un impacto muy grande. Un ejemplo muy evidente es la vacuna del COVID, ¿no?, que al margen de cómo sea, del impacto que ha tenido la gestión de esta solución biotecnológica a nivel mundial, a nivel organizativo, de dedicación de recursos, pues esta vacuna, que al fin y al cabo son unas moléculas de RNA que están encapsuladas en unas nanopartículas y que lo que hacen es enseñarle a nuestras células del sistema inmune a identificar y a eliminar ese virus. Esa solución tiene años detrás de investigación en el campo de la inmunología, en el campo de la nanotecnología y realmente muchos años en el campo en el que yo me muevo, que es el de la oncología. Este concepto de vamos a encontrar algo único en el virus o en un tumor
para aprovecharlo y enseñarle a nuestras propias células del sistema inmune a detectarlo y a atacarlo, es el concepto de la última revolución en oncología, que es la inmunoterapia, ¿no? Otro ejemplo es el de las terapias CAR-T, que le sacamos los linfocitos a un paciente, los manipulamos en el laboratorio para que expresen en la membrana una quimera que haga que reconozca solo las células tumorales y las elimine. Pues bien, esa terapia que ha sido promovida y está en el mercado por la industria, también ha generado que los sistemas de salud desarrollen sus propios centros de producción de CAR-T, y precisamente este año en Santiago se va a poner en marcha un centro de producción de esta terapia tan novedosa, ¿no? Es un modo de cómo un ejemplo de cómo la investigación, el desarrollo de una tecnología ultrametedora cambia la forma en que hacemos salud, ¿no? Otros ejemplos que podemos poner de innovaciones que han cambiado la forma de hacer salud, pues son todas las investigaciones en el campo de los biomateriales, de la química, para hacer biopolímeros para desarrollar válvulas cardíacas, o en regeneración de tejido, en bioimpresión de tejidos de piel para curar a quemados, o en investigación en ingeniería para cirugía robótica. Todo eso está cambiando en los últimos años, en las últimas décadas, la salud de una forma radical, ¿no? Y aparte de estas innovaciones, que todas tienen detrás un proyecto de investigación en algún momento, lo que creo que también está cambiando es el modo en que hacemos investigación, ¿no? El modo de hacer investigación y desarrollo, y que eso también está generando que la investigación y las tecnologías que salen de estos proyectos tengan un impacto tan grande en la salud. Antes, pues normalmente los investigadores estábamos en un laboratorio haciendo investigación muy básica y poca llegaba al paciente. La industria farmacéutica era la que hacía estos desarrollos, pero poco a poco los investigadores estamos aprendiendo a ir un poco más allá de nuestros laboratorios y a recorrer ese camino hacia el paciente, ¿no? Y la mejor manera que hay también es hacerlo de la mano de la propia industria farmacéutica, ¿no? Esta colaboración público-privada, que cada uno aporte lo que mejor sabe hacer, nosotros investigación y la industria, esos desarrollos tecnológicos, son los que están favoreciendo que todas estas tecnologías estén llegando a la sanidad y a la salud pública. Para que os hagáis una idea, un proyecto de investigación suele surgir de un médico brillante que en el día a día de tratar a sus pacientes detecta una necesidad clínica. Se reúne con su equipo de investigación, diseña un proyecto, buscamos financiación, que es un camino del que podemos debatir mucho y que da para mucho debate, y a partir de ahí pues, se desarrolla normalmente en el laboratorio. Pues utilizamos modelos preclínicos, modelos animales, modelos celulares, para demostrar que nuestra hipótesis es válida, y después se recorre todo un camino largo y costoso de trasladar esto al paciente a través de ensayos clínicos pues, secuenciales y que cada vez son más costosos, ¿no? Lo que decía Carlos de que un desarrollo de un fármaco pues son como 2.000 millones y 10 años de investigación y de desarrollo, es cierto, y esto es inviable que lo haga un laboratorio de investigación, tiene que buscar el apoyo de la industria farmacéutica. Y lo que está surgiendo también de la mano de esta unión del investigador y de la industria son todo una nueva industria, que es la industria biotecnológica. Están surgiendo pequeñas biotechs que normalmente las promueven los propios investigadores
para hacer ese camino más favorable, ¿no? Las biotech son un instrumento muy útil para desarrollar proyectos de investigación y que estas tecnologías que salen del laboratorio lleguen realmente al paciente, y todo eso está generando pues un nuevo sector, un nuevo mercado muy apetecible y con mucho potencial. Es un sector que actualmente a nivel global pues mueve, creo que sí, he visto bien, 1.000 billones de dólares, y sobre todo lo más interesante es que tiene un crecimiento del 10 y del 15% anual. Es un nuevo mundo que desgraciadamente nosotros estamos en una posición muy discreta, y es un mundo que lideran sobre todo pues Estados Unidos y los países asiáticos a nivel global. Europa está en una posición muy discreta, y dentro de Europa España también está en una posición muy discreta. En Europa las locomotoras son pues Alemania, Reino Unido, Francia, y España ocupa un discreto lugar. Y de nuevo, dentro de España, Galicia ocupa un lugar muy discreto, ¿no? Aquí en España la biotecnología la promueven sobre todo Cataluña, el País Vasco y quizá un poco Madrid, pero en Galicia, así como foto en biotecnología, hacemos buena investigación, pero no somos muy buenos trasladándola al paciente, ¿no? Es cierto que está surgiendo ese mundo de la biotecnología, y tenemos ejemplos muy buenos aquí con empresas de biotecnología o empresas de nuevas herramientas que ayudan a tomar decisiones clínicas. Y en nuestro grupo de investigación también, como decía Carlos, hemos aportado nuestro granito de arena, un poco a medio camino entre la ingeniería, los biomateriales y la oncología, ¿no? Nosotros, como decía Carlos, hemos diseñado una NASA que la idea es que capture células tumorales. El principal problema, la principal necesidad clínica que hay en oncología es el proceso de metástasis, cuando un tumor que está localizado empieza a diseminar células que van a colonizar otros tejidos, otros órganos. Nuestra idea era ofrecerle a esas células que están diseminando un cebo y una NASA, con lo cual, en vez de ir a formar múltiples metástasis, formara una única metástasis, que esté de nuevo focalizada esa enfermedad y que sea asequible desde el punto de vista clínico mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, ¿no? Esta idea, pues lo que hemos hecho es recorrer ese camino desde la validación en modelos de laboratorio a ensayos clínicos, y ahora está en ensayos clínicos, y hemos generado una empresa, una de estas pequeñas clínicas. Una cosa que quería no dejar en el tintero es que, aparte de este mercado que se genera, del dinero que mueve esta biotecnología, para mí el punto más importante es que se genera mucha riqueza a nivel social. Y me refiero a que una sociedad que investiga y que pues invierte en investigación, en desarrollo, en biotecnología, es una sociedad mejor. Sus centros de investigación son mejores, sus hospitales son mejores, sus universidades son mejores, sus grupos de investigación son mejores, y por tanto los médicos que nos van a tratar son mejores. Y se genera también un ecosistema que es no solo el laboratorio de investigación y la empresa biotecnológica, sino que hay actores de todo tipo, de todas áreas de conocimiento. Hoy en día los equipos de investigación de las empresas, pues los equipos son muy multidisciplinares, hay médicos, enfermeras, químicos, farmacéuticos, biólogos, pero también hay matemáticos, físicos, abogados, economistas. Todo este mundo de la biotecnología genera una riqueza muy grande a nivel de mercado laboral que podemos ofrecer a nuestros jóvenes. Por eso creo que uno de los valores más grandes de la biotecnología, al margen del factor económico,
es el ecosistema que genera todo este mundo. Y bueno, para acabar, una cosa que nos pidió Carlos es que pensemos hacia dónde va este mundo de la biotecnología y por mi parte en el campo de la salud creo que lo que tiene que aportar la biotecnología es soluciones a uno de los retos más grandes que tú mencionabas, que es que cada vez envejecemos, las sociedades son más viejas y que tenemos que empezar a dar soluciones o aportar soluciones a problemas relacionados con eso. Por ejemplo, en el estudio y la investigación del cerebro, que es un gran desconocido en medicina. Creo que se va a investigar mucho el cerebro y en todas las enfermedades que están relacionadas con el deterioro de las funciones cerebrales. Creo que también habrá un pequeño boom a nivel de edición génica, que seamos capaces de manipular los genes, sobre todo en enfermedades raras, que tienen un componente genético muy grande, y ahí se abre también un debate ético muy amplio en el que podemos entrar. Y también en el campo de la telemedicina o de los dispositivos para ayudar en la atención a nuestros mayores, que mejoremos sobre todo la calidad de vida. Y quizá eso a nivel asistencial también despeje un poco la saturación que tienen los sistemas de salud. Y por último, lo que tú mencionabas de la inteligencia artificial. Estamos generando una cantidad masiva de datos clínicos, también el acceso y la reducción de costes de los estudios genéticos nos están dando una gran cantidad de datos, y la inteligencia artificial tiene que ayudarnos a utilizar esos datos para alcanzar una medicina de precisión mucho más personalizada y que sea mucho más precisa. Creo que son un poco hacia donde va a ir la investigación del futuro próximo de esta. Muchas gracias. Seguimos así del corrido y luego al final hacemos el debate. Chus, cuando quieras. Mi turno. Tu turno. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿Puedes levantar un poquito la... Bueno, vale, intentaré hablar más español bien desde la China. Perfecto. la derecha? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a compartir este rato con todos vosotros. Y la verdad es que cuando Carlos propone algo, es difícil decir que no, porque siempre sabes que va a ser interesante y provocativo, y entonces te ves enredada, y estoy muy contenta de venir. La experiencia está siendo muy positiva. Carlos me decía que se trataba de abrir un poco la mente hacia el futuro, ¿no? Y en el campo en el que yo puedo hablar, que son los medicamentos, si tenemos que pensar cómo va a ser el futuro y hacia dónde nos encaminamos, pues tengo que hablar de la estrategia farmacéutica europea. Y claro, esto es tan duro y espeso para hablar en alguien que no tenemos previamente el mismo antecedente, el mismo conocimiento, que pienso, ¿y a esta gente por qué le va a interesar que yo les hable de esto? Entonces puede ser que, bueno, muchos sois médicos y farmacéuticos, nos hemos encontrado después de mucho tiempo, entonces vais a identificar muchos de los problemas, pero los que no os dedicáis profesionalmente a la sanidad, pues quizá en algún momento hayáis ido a la farmacia a buscar vuestro medicamento y no lo había, porque había problemas de suministro. O quizá necesitabais un medicamento que os han prescrito en el hospital o que vuestro médico os quería recomendar, pero resulta que todavía no está disponible en España. O que si está, no está financiado ni incluido en la cartera de servicios porque es tan caro que las negociaciones se prolongan, se extienden y todavía no está disponible. O puede ser incluso peor, puede que tengáis en vuestro entorno a alguien con una enfermedad rara, que en el mejor de los casos ya tiene un diagnóstico, pero que no tiene un tratamiento, porque nadie ha investigado sobre esa enfermedad y no hay un medicamento para esa enfermedad rara. O puede incluso que os haya pasado que conozcáis a alguien próximo que haya tenido una infección, y hasta ahora no teníamos miedo a las infecciones bacterianas, nuestra generación tiene miedo a las enfermedades neurodegenerativas, a las enfermedades oncológicas, pero las infecciones las considerábamos bajo control. Pues quizá ya conozcáis gente con una infección en un principio que parecía banal, que se ha ido complicando, que el patógeno era resistente a todos los antibióticos y que ha tenido un mal final.
Esta mañana estaba con una niña en la agencia, bueno, voy a intentar centrarme porque soy capaz de abrir muchos temas a la vez, pero solo para que os imaginéis el problema que pueden ser las infecciones multiresistentes. Una chica jovencita de 20 y muy pocos años con sus 4 miembros amputados, con 4 prótesis. Cuando hablamos de infecciones multiresistentes, no penséis en que alguien enfermísimo que estaba en la UCI, que difícilmente un bicho lo infectó y entonces eso lo complicó. No, esto está afectando a personas, por otra parte, sanas, que una infección se puede complicar y no ser tratado. Entonces, si os habéis identificado en algunas de estas cuestiones que os he contado, si además, y si tenéis suerte y no os habéis identificado en nada de lo que os he contado, pero os dedicáis a un sector donde la innovación es importante, seguramente también habréis oído y quizás sintáis en vuestras carnes que Europa pierde el tren de la innovación y que no estamos a la par de Estados Unidos o Japón u otras zonas que tienen otra vidilla que hace que la innovación contribuya más a la economía del conocimiento y mejore la sociedad. Bueno, pues si todo esto de una manera u otra en alguna de las partes lo sentís propios, os interesa la estrategia farmacéutica europea, porque pretende dar respuesta a estos problemas que os he contado, que algunos os voy a detallar un poco más. Así como inicio, como preámbulo, toda la regulación farmacéutica, el mundo farmacéutico está muy regulado, eso lo sabéis bien. No puede prescribir un medicamento cualquiera, tiene que ser médico. No lo puede dispensar cualquiera, tiene que ser farmacéutico. No lo puede fabricar cualquiera. Lo fabrican plantas que nosotros inspeccionamos y damos autorización. Lo investigan médicos y equipos sanitarios que complementan al investigador principal en los ensayos clínicos. Todo está muy regulado. Pues bien, la regulación es fundamentalmente europea. Algunas cosas después se desarrollan a nivel nacional, pero es muy importante lo que entre todos construyamos para construir en su origen, hace 20 y pico años cuando se hizo, acabar de construir el mercado único en la Unión Europea. Esto es muy interesante, porque lo que se hacía hace 20 años en legislación farmacéutica, en legislación europea, buscaba la consolidación de un mercado único, pero ahora ya hemos dado un paso más adelante y especialmente después de la pandemia lo que queremos es construir la Europa de la salud. Entonces es necesario revisitar todo aquello que hicimos, que nos ha permitido disponer de medicamentos con calidad, eficacia y seguridad suficiente, pero ambicionamos más. Hay que solucionar los problemas que hemos dicho antes, los fallos de mercado en áreas de enfermedades que no están bien investigadas, para las que no hay respuesta, y además hay que contribuir a que Europa sea una zona competitiva en innovación. Por eso la estrategia presentada por la Comisión Europea se despliega sobre 4 pilares. El primero tiene como eje fundamentalmente el paciente y es disponer de medicamentos que utiliza 3 cualidades: asequibles, accesibles y eficaces para todos los ciudadanos de la Unión y que además respondan a las necesidades médicas no cubiertas, incluyendo esto enfermedades raras, son estas que ocurren en menos de 5 personas de cada 10.000 habitantes, y para las resistencias a las infecciones multiresistentes. Entonces, el primer foco sería el paciente. El segundo pilar de la estrategia sería disponer de una industria farmacéutica europea competitiva, innovadora, que responda a las necesidades de la sociedad europea y que contribuya a una economía basada en el conocimiento. El tercer pilar, y veréis que también es necesario, es tener la capacidad de responder frente a crisis de salud pública. Y esto es una dolorosa lección que arrastramos de hace pocos años. Las capacidades que teníamos cada país por separado y la Unión Europea en conjunto en febrero del 2020 eran bien pocas para responder a las amenazas. Afortunadamente, al COVID, afortunadamente se trabajó, no diría yo que los primeros meses, pero a partir de mayo, de una forma muy integral, liderados por la Comisión, y si todos han podido vacunar a la vez, pensad en este hito, porque verdaderamente es milagroso. Pensad que tuvieron acceso a las vacunas al mismo tiempo los ciudadanos de Rumanía, que los de Berlín, que los de Galicia, cuando todo el mundo se estaba peleando por una producción del bien más valioso en ese momento, porque las economías estaban completamente en jaque. O sea que sí que hemos encontrado que podemos trabajar juntos y estar mejor preparados para futuras amenazas. Por eso, ese es el tercer pilar. Y en este pilar viene también tener unas cadenas de suministro diversificadas y fuertes.
los problemas de suministro ya estaban detectados anteriormente, pero creo que con la pandemia se hicieron más visibles. Resulta que tenemos medicamentos clásicos, antiguos, que han perdido su protección de patente, que han perdido su atractivo comercial por una política de desgaste de precios, ahora voy a ir sobre ello también, pero que son esenciales para tratar determinadas patologías. No podemos permitirnos no tener medicamentos contra la tuberculosis, y ha habido problemas para disponer de un medicamento básico como rifampicina, o medicamentos básicos clásicos contra algunas enfermedades oncológicas, o antibióticos, o antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos que son verdaderamente importantes, y aunque tengan 20, 30, 40 años, todavía no hay una alternativa que los pueda sustituir, ¿no? Bueno, ¿por qué pensamos, qué es lo que hay que reforzar en esto? ¿Qué es lo que hay que mejorar para que tengamos una cadena de suministros confiable? Pues hemos hecho análisis de que se llama causa-raíz de los problemas de suministro, que hay detrás, y se ha trabajado mucho con la industria en esto que se llama diálogo estructurado, abiertamente, contando y poniendo sobre la mesa. La respuesta fácil, la que habréis leído en la prensa, bueno, ya se está empezando a cambiar un poco la orientación, ¿no? Pero la respuesta fácil es que los medicamentos son muy baratos. Si subiéramos el precio, tendríamos medicamentos. Pero yo digo que esta es la respuesta fácil porque realmente lo que creo que subyace es un modelo económico endiablado de financiación de los medicamentos. No exactamente que estos medicamentos antiguos sean baratos. Son baratos aquí, son baratos en Portugal, aunque leyéramos en algún periódico que los gallegos viajaban a Portugal a buscar un medicamento. Igualmente los portugueses viajaban a Galicia a buscar otros. Son baratos en Alemania, son baratos en Estados Unidos. Los medicamentos clásicos han ido desgastándose y perdiendo su precio. ¿Por qué? Porque los medicamentos innovadores, los nuevos, para entrar en las carteras de servicios, y especialmente en Europa, donde tener sistemas de salud universales y que llegan a toda la población y mayoritariamente gratuitos o casi, pues supone que la presión sobre el gasto público es tan enorme que para gestionar presupuestos limitados de algún sitio hay que compensar. Introducir innovación implica disminuir la parte que se dedica a medicamentos clásicos y no necesariamente son menos necesarios. Pues por eso digo que, ojo cuando decimos esto es porque el medicamento es barato, yo diría esto es porque el modelo económico es perverso. Pero hay más razones por las que estos medicamentos pueden escasear. Las cadenas de suministro son extraordinariamente complejas. Para hacer un medicamento pueden hacer falta 200 componentes y cada uno se fabrica en un lugar del mundo. Si falla uno, se puede ver perjudicada toda la cadena. Se suele decir que dependemos mucho de China. Bueno, en España, en Europa en general, pero España en particular, dependemos más de principios activos que se fabrican en la India que en China, y de medicamentos finalizados también de la India que China, pero España es una de las principales potencias en fabricación de medicamentos genéricos y de síntesis de principios activos. Y de hecho esto nos permitió que en marzo y abril de 2020, cuando los consumos de algún medicamento se incrementaron un 800%, pudiéramos redirigir la producción de todas las plantas españolas hacia aquello que se necesitaba, y en un sistema terrible de producción en continuo 24 horas 7 días a la semana sin stocks se estuviera produciendo, liberando y entregando a los hospitales todo lo que se necesitaba. Yo estoy segura que lo habéis pasado mal en los hospitales y estoy segura que hubo que hacer muchos cálculos para que los medicamentos llegaran a los pacientes, pero en España hubo medicamentos para todos los pacientes y yo recibía llamadas de embajadas de países en la Unión Europea que un sábado por la tarde no tenían midazolam para permitir que los pacientes intubados en la UCI siguieran sedados, por ejemplo. O sea que España, antes de empezar a acotarnos, tenemos una capacidad muy importante para fabricar genéricos y principios activos que hacemos sostenibles. ¿Qué se pretende entonces cuando decimos que hay que tener cadenas de suministro fuertes y resilientes? Pues hay una cierta tendencia, no solo en salud, sino en todo lo que se ha demostrado estos últimos años, que es esencial para garantizar el bienestar de Europa tal y como lo conocemos, que es cierta reindustrialización. Se ha puesto en duda la globalización, la deslocalización, y esto hace que la estrategia farmacéutica europea coincida con la estrategia industrial europea.
Y si estamos pensando en reindustrializar, obligatoriamente esto debe coincidir con la estrategia verde europea, el Green Deal. Porque desde luego traer manufactura a Europa pues va a suponer que lo vamos a hacer con los estándares europeos. Esto significa costes de producción más elevados que en aquellos sitios donde los estándares son más bajos y se cuida menos el daño medioambiental que se pueda producir. Hay una cosa que la estrategia no responde, pero que los responsables políticos tienen que tener en mente, porque en esta vuelta a cierta autonomía estratégica, y se llama así, Open Strategy Autonomy, autonomía estratégica abierta, se enfoca en cuatro polos: energía, comida, digitalización y salud fundamentalmente medicamentos. Se le llama autonomía estratégica abierta porque dices, bueno, la Unión Europea tiene que ser autosuficiente en aquello que necesita, pero al mismo tiempo sabemos que esto no es absolutamente conseguible, vamos a depender de otras zonas, al menos diversificar de quién se depende, y que además sean aliados, ¿no? Que no sea una dependencia suicida de un único país o de un único proveedor de algo que realmente es esencial para garantizar la seguridad de nuestros países. Bueno, esto obliga a pensar quién va a pagar la fiesta, por eso yo decía, obliga a pensar a nuestros responsables políticos, porque esta autonomía estratégica abierta seguramente tiene un coste. El cuarto pilar del que no he hablado es hacer de la Unión Europea una voz fuerte en el mundo. Se llama así, Strong Voice. ¿Qué significa? Pues significa que nosotros queremos que los demás se adapten a nuestros estándares y no nosotros adaptarnos a los estándares de los demás. Esto es muy ambicioso, pero es que estamos muy orgullosos del modo de vida europeo y sabemos que es el que proporciona mejor bienestar, más sociedades más estructuradas, más integradas, con menos desigualdades, con más, digamos, paz social, porque la sanidad, porque los servicios públicos, que son una marca de imagen de Europa, contribuyen a un bienestar para casi toda la población, a pesar de que no todo el mundo alcance lo que sería deseable y aún así persistan ciertas desigualdades. Entonces no queremos nosotros adoptar otros modos de vida que no forman parte de los valores europeos. Traducido esto a nuestro trabajo, pues significa que cuando un medicamento que se va a autorizar en Europa, parte de su producción se hace en China, o en la India, o en cualquier otro tercer país, lo que le vamos a exigir cuando fabrica tiene que ser los mismos estándares que se exigen aquí. Digamos que esto ya ocurre en cierta manera, porque ningún medicamento que se use en España, aunque se haya fabricado en parte o entero en un tercer país, fuera de la Unión Europea, está fuera de los ojos y de la inspección europea. Siempre ha habido una autoridad española o de un país de la Unión Europea que ha visitado esa planta, ha comprobado que cumple las normas de correcta fabricación y le ha emitido un certificado a ese producto. Pero vamos un poco más allá, porque no se valora el impacto medioambiental, porque no se valoran condiciones laborales. Europa quiere llevar eso a los demás. Bueno, esto me parece que es como el objetivo más ambicioso, pero querría ponerlo porque me parece que es una forma de enmarcar la ambición global. La ambición global es construir en Europa la salud, hacernos fuertes y visibles y no perder importancia en un ecosistema global que cuando uno sale y va a las reuniones de G20 donde se habla de autonomía estratégica o de colaboración en el mundo, nos ven a Europa como una región muy, muy pequeña. Y que cuando sale sobre la mesa el problema de Rusia y Ucrania, nos vienen así y dicen, es un problema doméstico, cuando nosotros creemos que es un problema que está cambiando los polos en el mundo. Voy a volver otra vez al medicamento. Hay una cosa con respecto a la industria competitiva y enlaza con cosas que ha dicho Miguel. Para hacer un medicamento, la cadena de investigación desde el principio, desde la investigación básica, tiene que ser muy ágil, muy viva y estar muy bien conectada con la investigación clínica. Esa conexión, ese puente en el medio se llama investigación translacional. Y esto lo hace muy bien en otras zonas, nosotros no lo hacemos tan bien. Nosotros hacemos muy bien investigación clínica, especialmente España, no el resto de Europa. España es el líder número 1, a veces número 2, en el mundo
en ensayos clínicos de medicamentos, especialmente en oncología. Sin embargo, cuando miramos los medicamentos que se autorizan en Europa para usarse en Europa, en los últimos años, de todas las patologías, solo el 19% de los pacientes, de los voluntarios de los ensayos clínicos eran europeos. Y esto es un verdadero problema, porque los resultados del ensayo clínico podrían no ser representativos de los resultados que se van a obtener en Europa, si estás tratando personas que tienen pues, modos de vida diferentes, hábitos de vida distintos, en su alimentación, en su talla, peso, en todo. Entonces puede ser que los resultados no sean muy representativos, pero además es una pérdida de oportunidad enorme para nosotros. Porque las ventajas de participar en ensayos clínicos para muchos pacientes son evidentes, porque a veces es la alternativa esperanzadora que les queda. Para los profesionales, especialmente los médicos que participan en los ensayos clínicos, es su oportunidad de formar y entrenarse en nuevas familias terapéuticas y nuevas estrategias de tratamiento desconocidas hasta ese momento. Para los sistemas de salud es una forma de, por una parte, invertir en medicamentos que de otra manera tendrían que esperar a que llegara, y suele ser que los ensayos además aportan también de forma gratuita los medicamentos comparadores. Ahí hay cierta compensación económica con la que no estoy muy de acuerdo, pero digamos que es favorable el beneficio, el balance final. Pero sobre todo los hospitales donde se hacen muchos ensayos clínicos tienen una clara cultura de investigación. Y cuando se tiene cultura de investigación y cultura de innovación, y esto a Carlos le va a gustar, se mejora la calidad asistencial. Y se empapan el hospital y los profesionales de la cultura de innovación. Y esto implica que cuando luego los estudiantes van al MIR o al FIR, eligen lo que creen que son mejores hospitales. Los mejores hospitales son los que están embebidos en la cultura de innovación y son los que más ensayos clínicos hacen. Así que Europa no sea líder en participación en ensayos clínicos, como sí es España, pero no el resto de los estados, es una pérdida de oportunidad terrible. Pero la innovación no solo es la investigación clínica, aunque la industria farmacéutica suele venderlo así. Y dice, nosotros reinvertimos el 10% en I+D. Y yo siempre pregunto, ¿ensayos clínicos? Me dice, sí. Yo, bueno, pues entonces está coja esa reinversión. Hay que invertir antes, hay que invertir en los centros de investigación donde surgen las ideas. Y aquí tenemos un problema con otras regiones. Y la estrategia farmacéutica europea no lo resuelve, pero yo lo quiero poner en la mesa. El 90% de las entidades moleculares nuevas que se han autorizado en Europa, aunque la industria sea europea y el titular sea europea, viene de otro sitio, sobre todo de Estados Unidos. Creo que el modelo de Boston y del ecosistema de investigación, me resulta, tengo la sensación de que se me escapan cosas cuando trato de entenderlo. Pero cuando Nobeles de Medicina, que han dedicado su vida a la investigación en instituciones públicas, deciden hacer un spin-off de una empresa biotecnológica para que su idea se convierta en un medicamento, en España creo que no estaría bien visto ni bien aceptado. Y en Estados Unidos, tú sí. Y en Estados Unidos eso se ve como la oportunidad de tener esa idea, convertirla en un medicamento que llegue a más personas. Es verdad que los investigadores en esas instituciones reciben parte de los beneficios de sus patentes, pero en España nuestro sistema de patentes beneficia a la institución para la que estás trabajando. Y yo no sé si ahí se pierde un poco de estímulo, no sabría decirlo. Lo que sí he visto durante la pandemia, que nosotros hemos tenido que conectar con investigadores en España y fuera para saber, llamando a las puertas, qué estáis haciendo con el virus, qué estáis haciendo con las vacunas, e impulsar a quien tuviera una idea más próxima a una vacuna real, factible y posible. Cuando hemos hablado con nuestros investigadores españoles, estaban muy lejos de pensar que su idea tuviera que acabar en un medicamento autorizado. Estaban mucho más enfocados en que su idea fuera una brillante idea científica capaz de ser publicada en la mejor revista científica. Aquí nos falla algo. Mientras nosotros no seamos capaces de cambiar el ecosistema de investigación básica, Europa nunca va a ser competitiva en innovación biomédica con Estados Unidos. Creo que es ahí donde se empieza a alimentar, se ceba el circuito, y por muy buenos que seamos en investigación clínica, no podremos ser nunca padres de la idea. ¿Qué pasa cuando no somos padres de la idea? Que la investigación está dirigida a quien está financiando y promoviendo la investigación, normalmente es la industria. Y por eso hay fallos de mercado, y por eso hay enfermedades raras que no se cubren, por eso hay necesidades médicas no cubiertas, por eso hay infecciones que no tienen antibióticos que las tratan. Porque la investigación no viene dirigida por la necesidad del paciente, viene dirigida por
las estrategias de la industria, gracias a que tenemos una buena industria, tenemos medicamentos, pero lógicamente trabajan con una visión empresarial, no con la visión del enfermo o de los sistemas sanitarios. Lo que permite hacer la estrategia es desarrollar medidas legislativas y no legislativas. Legislativas nos darán la propuesta para que los Estados la discutamos. España, como presidencia de turno de la Unión Europea, le tocará liderar los grupos de trabajo del Consejo, ver lo que sacamos ahí. Se va a trabajar con incentivos, por ejemplo. Habrá que ver cómo es la propuesta, y sé que en esto hay mucha inquietud y que la industria de medicamentos innovadores tiene mucho miedo a que se recorte el principal incentivo regulatorio, que es el periodo de exclusividad de datos, para que esos datos no los pueda usar otro que va a hacer un genérico o un biosimilar. Pero ya dije que el primer pilar era medicamentos eficaces, asequibles y accesibles para todas las necesidades de los pacientes. Para jugar con el pilar de asequibilidad hay que permitir que entren en juego genéricos y biosimilares, que es la única competencia posible que puede modificar o modular los precios. Hablamos de que hay que desarrollar medicamentos para patologías que no tienen interés comercial, como enfermedades raras. Algunas son de nicho, son tan pequeñas que solo podrán desarrollarse terapias en centros sanitarios, como los CAR-T que contabas, porque nunca va a haber un beneficio empresarial suficiente para poner en marcha una empresa que va a tratar pues, a 5 pacientes, a 10 pacientes al año. No sería factible. Aquí se necesitan que los centros hagan esto. Y bueno, y aquí tocará romperse la cabeza. Se habla de muchos tipos de incentivos, por ejemplo, para hacer antibióticos, tipo desligar la venta de antibióticos del beneficio que obtenga la empresa, porque lógicamente una empresa que pone un producto en el mercado necesita ver recuperada la inversión que ha hecho y obtener unos beneficios que hagan que su empresa sea suficientemente atractiva para que los fondos de inversión se fijen en ella. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues con los antibióticos, por ejemplo, Reino Unido y Suecia han puesto en marcha unos sistemas muy imaginativos, creativos, que analizaremos con mucho detalle, que es una especie de suscripción de Netflix. Se paga una cantidad fija al año y tú vendes el antibiótico que sea necesario, el mínimo, porque cuanto más uses, más riesgo hay de que aparezca una resistencia. Ahora, siempre que se necesite, tendremos ese antibiótico. ¿Y qué pasa si se vende por encima de ese umbral? Pues entonces hay que analizarlo. No va a ser que obedezca a malas políticas de venta de antibióticos, pues tengas que penalizarte. Esto hay que combinarlo con muchas más acciones sobre una buena prescripción de antibióticos y demás. Solo para ilustraros, y con esto voy a ir acabando. El problema de los antibióticos, la OMS publica todos los años, la agencia también coordina el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, entonces también nos toca estar metidos en esto. La OMS publica todos los años un informe del pipeline, de lo que está en cartera, en desarrollo, ¿no? Antibióticos en investigación clínica en el mundo, en el informe que publicó en 2022 y que corresponde al 2021, había 77 entidades terapéuticas, porque ahí no solo hay antibióticos, también hay bacteriófagos, bueno, hay varias entidades. Antibióticos solo 45. De esos 45, solo había 27 contra los patógenos prioritarios de la OMS. Patógenos prioritarios son estos que no tienen o están a punto de no tener alternativas. Y de esos 27, solo 6 cumplían los criterios que la OMS llama innovadores, es decir, que su mecanismo de acción sea diferente a todo lo anterior, que no tengan mecanismos de resistencia conocidos, que vayan contra una diana del patógeno distinta que no ha ido ninguno antes, o sea, que sean verdaderamente esperanzadores. De esos 6 que están en investigación clínica, no se van a autorizar los 6 seguro, porque se van a caer por el camino, porque la tasa de caída de medicamentos en ensayos fase 3 todavía es muy alta. O sea que el problema de la sequía de antibióticos es gravísimo. Y no quiero acabar con una opinión negativa, pero esta es la preocupante, esta es la negativa, luego voy a la positiva. La negativa es, vamos a tener un problema con las infecciones multiresistentes. No se están desarrollando suficientes antibióticos y los estamos perdiendo a más velocidad de las que están apareciendo. Y ahora vamos a lo positivo. Lo positivo es, creo que nunca ha habido una conciencia por los decisores políticos de que es tan importante apostar por sistemas sanitarios sólidos y por hacer de Europa, y por tanto España y por tanto Galicia, una zona capaz de responder a las necesidades de salud de los pacientes.
Estas necesidades no pueden quedar únicamente en mensajes sin contenido. Y lo que se está haciendo, veremos el fruto a medio plazo, pero al menos en el sector farmacéutico es el momento más ilusionante, más crítico, más crucial que yo he vivido desde que me licencié en 1989. Así que creo que es un momento de muchísima esperanza y que seguramente en futuros debates veremos sí, a dónde puede ir. Bueno, hasta ahora creo que no os he engañado con los perfiles que había descrito al principio, ¿no? Sin tener que hablar de sus currículums necesariamente, ¿no? Entonces hemos hablado, bien nos has puesto la visión de la investigación, ¿no? Chus ha ido más allá a la parte del desarrollo de la innovación, de cómo introducir los resultados de esa investigación en el mercado y que lleguen a las personas, ¿no? Y ahora un poco le dejamos el postre ahí a Antonio para que un poco nos comparta sus visiones sobre los servicios, sobre las formas de prestar servicios sanitarios y servicios asistenciales. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos. Bueno, Carlos sabe que yo no me prodigo mucho en charlas y no soy amigo, ¿no? de hacer, pero no soy amigo de decir mis conclusiones, ¿no? Sí soy amigo de compartir y de recibir de cada uno de vosotros, ¿no? Pues todo lo que nos queda por construir, ¿no? Bueno, yo antes de nada creo que es importante para ver cómo cada uno de nosotros, sin ser médico ni farmacéutico, que hasta ahora es un investigador, que es lo que hemos escuchado, o sea, cómo realmente la que más orgullosa estaría ahora mismo de escucharme sería mi madre, cuando me pidió que la medicina era un campo interesante para que mi vida profesional se orientase por ahí. Y yo le decía, bueno, no puedo hacer medicina porque realmente yo veo una gota de sangre y me mareo. Pero habiendo hecho física y habiendo hecho una asignatura que se llamaba electrónica aplicada a la medicina, que era algo que podía también gustar a mi madre y a mí enriquecerme, pues con ese tema me abrió muchas puertas al ejemplo que os quiero dar. Porque creo que nuevas profesiones, ¿no? Yo hablo que acabé en el 89, hoy me va a escuchar por primera vez mi mujer, que no iba a venir, pero también anda por ahí, y es bueno que sepa su marido también. ¿A qué se dedica? Porque estoy demasiado tiempo fuera de casa creyendo en que efectivamente otras profesiones pueden aportar mucho al mundo de la medicina, ¿no? Y también una parte, y quiero acabar, que cada uno de todos vosotros, es una fase en la que estamos, ¿no? Pues también vais a poder hacer esa medicina del siglo XXI que Carlos nos ha marcado, ¿no? Porque yo creo que construir la medicina que tenemos es cosa de todos nosotros, ¿no? Pues allá por el año 89, que cuando acabo la carrera, marcho al Gregorio Marañón, trabajo de físico y empiezo a gestionar tecnología médica. Pues en ese marco regulatorio que el ámbito médico tiene, pues resulta que los que gestionaban la tecnología médica, que eran técnicos de mantenimiento, pues no existe esa titulación. Es decir, yo ponía el ejemplo que por la mañana estaban pues trabajando en el campo o por la tarde y por la mañana implantando un desfibrilador en un área quirúrgica. Y entonces soñaba, y hay unos vídeos por ahí cuando tenía 22 años, que si creábamos una asociación que se llama Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, que está ahí, pues podíamos cambiar las cosas. Y con esos 22 años, y aprovechando que estaba en Madrid, con lo cual el Marañón era punto de encuentro de gente de Aragón, de Andalucía, de tal, pues se creó esa sociedad y hoy en día hay una titulación de electromedicina clínica que es producto de lo que dice Carlos, que a veces hay que tener una visión y esas visiones 25 años después, o sea, tristemente, es que cambiar cosas lleva demasiado tiempo, ¿no? Pero la realidad es que cuando todos nos proponemos, incluso aunque no seamos médicos, ¿no?
hacer cosas, pues eso está ahí. Hubo 4 reales decretos, se puede acceder a esa titulación por la vía de la formación y por la vía de la experiencia, y eso está conseguido. Ese es un reto. Le puso otro reto, que en Galicia había una cosa nueva y una cosa novedosa, que era hacer consultoría en el ámbito de la región, ¿no? Y entonces a mí, después de estar 7 años en el Guerrero Marañón, pues me atraía juntarme con otras profesiones. Entonces ahí es donde, bueno, pues conocí a Patricia, conocí a ingenieros, que es economista, conocí otros perfiles que juntándonos dábamos otros valores al mundo de la salud, ¿no? Y atraíamos, pues bueno, otros puntos de vista, y ganábamos en un concepto del que yo quiero hablar, que era el concepto de la planificación, ¿no? Y empezábamos a ordenar, a aportar a esos profesionales de salud, que son los que desarrollan la actividad, pues aportarles un grano de arena en otras áreas que a ellos les venía muy bien, y a nosotros también, y juntos hacíamos cosas pues muy interesantes. En el año, allá por el 2000, y hago este breve resumen, pues ya se incorpora otra gente, creamos, o sea, dejo una plaza pública en el Marañón para intentar una cosa nueva. Conozco en Galicia a Patricia y a un equipo de ingenieros, y entonces en el año, allá por el 2000, pues creamos una empresa de consultoría para intentar contribuir con esa complementariedad, contribuir a la mejora de la salud de todos nosotros, ¿no? Y entonces empezamos por el mundo de la tecnología, pues dotábamos hospitales. En la época en Galicia dotamos el Hospital de Santiago, que por cierto ya iba siendo hora que se renovara la tecnología. Se lo decía yo, ¿no? Que ya digo, oye, hemos comprado bien, los equipos están bien, pero ya toca una renovación, ¿no? O sea, bueno, hemos hecho cosas, hemos renovado, dotado cosas en Galicia de la tecnología, pero nos dábamos cuenta que si tú no planificabas bien los servicios, a veces no podías incorporar al ámbito hospitalario pues ciertas tecnologías, y entonces te dabas cuenta que no había planificación. Y entonces en la forma de diseñar hospitales, tú te das cuenta que España no es líder, ni mucho menos, en el ámbito de la planificación. Hablo en el ámbito de la salud, ¿vale? Y quiero poner un par de ejemplos, ¿no? O sea, yo aquí tengo ejemplos que todos desearíamos. Es decir, cuando hacemos grandes inversiones públicas, que no dejemos de pensar que aunque estás en el mundo de la empresa, porque hay mucha gente que nos dice, has montado una empresa de consultoría, GESmédica, ya estás en el lado privado. Yo creo que las personas nacen, tienen su forma de ser, porque aunque estés en el lado privado, hay muchas cosas que puedes retornar siempre a ese sector público, ¿no? Porque tú lo que nunca quieres es que esto se venga abajo, porque tenemos un sistema de salud muy interesante, sobre todo cuando tú viajas por ahí, cada vez estás más orgulloso de lo que tenemos. Lo que pasa es que todos sabemos que siempre se puede mejorar, y esa es nuestra labor, siempre avanzar. Eso es lo que queremos. Entonces yo tengo aquí el concepto de que en general la planificación es mala, pero que si se produce una inversión pública, ¿no? No quiero poner ejemplos porque tampoco quiero centrarlo en realidades, pero si nosotros, una inversión pública, hacer un hospital, eso implica una generación, ¿vale? Esté en el lugar de España que esté, de muchos recursos, porque eso hay que pagarlo, eso no es gratuito, ¿vale? Entonces, cuando algún director general o muchos directores generales te decían, oye, mira, quiero hacer un hospital, o quiero hacer una inversión, o quiero hacer lo que sea, o sea, yo a uno de ellos le pregunté, y es una pregunta que, por eso, para que veáis cómo todos, de manera sencilla, podemos contribuir a que todo sea mejor, ¿no? Yo le decía, mira, ¿tú qué haces con lo que heredas de tu familia? ¿Qué haces con ese terreno, con esa casa, que tiene la suerte de heredar algo de su casa? ¿Lo gestionas, lo mejoras, lo cuidas, lo mantienes?
dice, no entiendo la pregunta. Digo, pues es muy sencilla. O sea, respóndeme qué haces con eso. Porque si solo tenéis dinero para hacer algo pequeño o grande, por favor garantizar que esa inversión pública quede garantizada para muchas generaciones. Porque eso es de lo que se trata planificar. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí que grandes inversiones tendrían que perdurar en el tiempo. Que tenemos que contar con espacios para que la medicina avanza. Entonces cuando yo les escucho, digo, jolín, es que lo que hacemos, luego dicen Patricia, Silvia, ¿no? Que son los que más, pues la planificación no se entiende, los países anglosajones sí se entiende mucho, ¿no? Voy a contar otra anécdota. Mi hijo, pues se ha ido a Inglaterra, ¿no? Y entonces le preguntan, un bicho lo infectó y entonces eso lo complicó. No, esto está afectando a personas, por otra parte, sanas, que una infección se puede complicar y no ser tratado. Entonces, si os habéis identificado en algunas de estas cuestiones que os he contado, si además, y si tenéis suerte y no os habéis identificado en nada de lo que os he contado, pero os dedicáis a un sector donde la innovación es importante, seguramente también habréis oído y quizás sintáis en vuestras carnes que Europa pierde el tren de la innovación y que no estamos a la par de Estados Unidos o Japón u otras zonas que tienen otra vidilla que hace que la innovación contribuya más a la economía del conocimiento y mejore la sociedad. Bueno, pues si todo esto de una manera u otra en alguna de las partes lo sentís propios, os interesa la estrategia farmacéutica europea, porque pretende dar respuesta a estos problemas que os he contado, que algunos os voy a detallar un poco más. Así como inicio, como preámbulo, toda la regulación farmacéutica, el mundo farmacéutico está muy regulado, eso lo sabéis bien. No puede prescribir un medicamento cualquiera, tiene que ser médico. No lo puede dispensar cualquiera, tiene que ser farmacéutico. No lo puede fabricar cualquiera. Lo fabrican plantas que nosotros inspeccionamos y damos autorización. Lo investigan médicos y equipos sanitarios que complementan al investigador principal en los ensayos clínicos. Todo está muy regulado. Pues bien, la regulación es fundamentalmente europea. Algunas cosas después se desarrollan a nivel nacional, pero es muy importante lo que entre todos construyamos para construir en su origen, hace 20 y pico años cuando se hizo, acabar de construir el mercado único en la Unión Europea. Esto es muy interesante, porque lo que se hacía hace 20 años en legislación farmacéutica, en legislación europea, buscaba la consolidación de un mercado único, pero ahora ya hemos dado un paso más adelante y especialmente después de la pandemia lo que queremos es construir la Europa de la salud. Entonces es necesario revisitar todo aquello que hicimos, que nos ha permitido disponer de medicamentos con calidad, eficacia y seguridad suficiente, pero ambicionamos más. Hay que solucionar los problemas que hemos dicho antes, los fallos de mercado en áreas de enfermedades que no están bien investigadas, para las que no hay respuesta, y además hay que contribuir a que Europa sea una zona competitiva en innovación. Por eso la estrategia presentada por la Comisión Europea se despliega sobre 4 pilares. El primero tiene como eje fundamentalmente el paciente y es disponer de medicamentos que utiliza 3 cualidades: asequibles, accesibles y eficaces para todos los ciudadanos de la Unión y que además respondan a las necesidades médicas no cubiertas, incluyendo esto enfermedades raras, son estas que ocurren en menos de 5 personas de cada 10.000 habitantes, y para las resistencias a las infecciones multiresistentes. Entonces, el primer foco sería el paciente. El segundo pilar de la estrategia sería disponer de una industria farmacéutica europea competitiva, innovadora, que responda a las necesidades de la sociedad europea y que contribuya a una economía basada en el conocimiento. El tercer pilar, y veréis que también es necesario, es tener la capacidad de responder frente a crisis de salud pública, y esto es una dolorosa lección que arrastramos de hace pocos años. Las capacidades que teníamos cada país por separado y la Unión Europea en conjunto en febrero del 2020 eran bien pocas para responder a las amenazas. Afortunadamente, al COVID, afortunadamente se trabajó, no diría yo que los primeros meses, pero a partir de mayo
de una forma muy integral, liderados por la Comisión, y si todos han podido vacunar a la vez, pensad en este hito, porque verdaderamente es milagroso. Pensad que tuvieron acceso a las vacunas al mismo tiempo los ciudadanos de Rumanía, que los de Berlín, que los de Galicia, cuando todo el mundo se estaba peleando por una producción del bien más valioso en ese momento, porque las economías estaban completamente en jaque. O sea que sí que hemos encontrado que podemos trabajar juntos y estar mejor preparados para futuras amenazas. Por eso, ese es el tercer pilar. Y en este pilar viene también tener unas cadenas de suministro diversificadas y fuertes. Los problemas de suministro ya estaban detectados anteriormente, pero creo que con la pandemia se hicieron más visibles. Resulta que tenemos medicamentos clásicos, antiguos, que han perdido su protección de patente, que han perdido su atractivo comercial por una política de desgaste de precios, ahora voy a ir sobre ello también, pero que son esenciales para tratar determinadas patologías. No podemos permitirnos no tener medicamentos contra la tuberculosis, y ha habido problemas para disponer de un medicamento básico como rifampicina, o medicamentos básicos clásicos contra algunas enfermedades oncológicas, o antibióticos, o antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos que son verdaderamente importantes, y aunque tengan 20, 30, 40 años, todavía no hay una alternativa que los pueda sustituir, ¿no? Bueno, ¿por qué pensamos, qué es lo que hay que reforzar en esto? ¿Qué es lo que hay que mejorar para que tengamos una cadena de suministros confiable? Pues hemos hecho análisis que se llama causa raíz de los problemas de suministro que hay detrás, y se ha trabajado mucho con la industria en esto que se llama diálogo estructurado, abiertamente, contando y poniendo sobre la mesa. La respuesta fácil, la que habréis leído en la prensa, bueno, ya se está empezando a cambiar un poco la orientación, ¿no? Pero la respuesta fácil es que los medicamentos son muy baratos. Si subiéramos el precio, tendríamos medicamentos. Pero yo digo que esta es la respuesta fácil porque realmente lo que creo que subyace es un modelo económico endiablado de financiación de los medicamentos. No exactamente que estos medicamentos antiguos sean baratos. Son baratos aquí, son baratos en Portugal, aunque leyéramos en algún periódico que los gallegos viajaban a Portugal a buscar un medicamento. Igualmente los portugueses viajaban a Galicia a buscar otros. Son baratos en Alemania, son baratos en Estados Unidos. Los medicamentos clásicos han ido desgastándose y perdiendo su precio. ¿Por qué? Porque los medicamentos innovadores, los nuevos, para entrar en las carteras de servicios, y especialmente en Europa, donde tener sistemas de salud universales y que llegan a toda la población y mayoritariamente gratuitos o casi, pues supone que la presión sobre el gasto público es tan enorme que para gestionar presupuestos limitados de algún sitio hay que compensar. Introducir innovación implica disminuir la parte que se dedica a medicamentos clásicos, y no necesariamente son menos necesarios. Pues por eso digo que, ojo cuando decimos esto es porque el medicamento es barato. Yo diría esto es porque el modelo económico es perverso. Pero hay más razones por las que estos medicamentos pueden escasear. Las cadenas de suministro son extraordinariamente complejas. Para hacer un medicamento pueden hacer falta 200 componentes y cada uno se fabrica en un lugar del mundo. Si falla uno, se puede ver perjudicada toda la cadena. Se suele decir que dependemos mucho de China. Bueno, en España, en Europa en general, pero España en particular, dependemos más de principios activos que se fabrican en la India que en China, y de medicamentos finalizados también de la India que China, pero España es una de las principales potencias en fabricación de medicamentos genéricos y de síntesis de principios activos. Y de hecho esto nos permitió que en marzo y abril de 2020, cuando los consumos de algún medicamento se incrementaron un 800%, pudiéramos redirigir la producción de todas las plantas españolas hacia aquello que se necesitaba, y en un sistema terrible de producción en continuo, 24 horas, 7 días a la semana, sin stocks, se estuviera produciendo, liberando y entregando a los hospitales todo lo que se necesitaba. Yo estoy segura que lo habéis pasado mal en los hospitales, y estoy segura que hubo que hacer muchos cálculos para que los medicamentos llegaran a los pacientes. Pero en España hubo medicamentos para todos los pacientes, y yo recibía llamadas de embajadas de países en la Unión Europea que un sábado por la tarde no tenían midazolam para
permitir que los pacientes intubados en la UCI siguieran sedados, por ejemplo. O sea que España, antes de empezar a acotarnos, tenemos una capacidad muy importante para fabricar genéricos y principios activos que hacen esos genéricos. ¿Qué se pretende entonces cuando decimos que hay que tener cadenas de suministro fuertes y resilientes? Pues hay una cierta tendencia, no solo en salud, sino en todo lo que se ha demostrado estos últimos años, que es esencial para garantizar el bienestar de Europa tal y como lo conocemos, que es cierta reindustrialización. Se ha puesto en duda la globalización, la deslocalización, y esto hace que la estrategia farmacéutica europea coincida con la estrategia industrial europea. Y si estamos pensando en reindustrializar, obligatoriamente esto debe coincidir con la estrategia verde europea, el Green Deal. Porque desde luego traer manufactura a Europa pues va a suponer que lo vamos a hacer con los estándares europeos. Esto significa costes de producción más elevados que en aquellos sitios donde los estándares son más bajos y se cuida menos el daño medioambiental que se pueda producir. Hay una cosa que la estrategia no responde, pero que los responsables políticos tienen que tener en mente, porque en esta vuelta a cierta autonomía estratégica, y se llama así, Open Strategy Autonomy, autonomía estratégica abierta, se enfoca en cuatro polos: energía, comida, digitalización y salud, fundamentalmente medicamentos. Se le llama autonomía estratégica abierta porque dices, bueno, la Unión Europea tiene que ser autosuficiente en aquello que necesita, pero al mismo tiempo sabemos que esto no es absolutamente conseguible, vamos a depender de otras zonas, al menos diversificar de quién se depende, y que además sean aliados, ¿no? Que no sea una dependencia suicida de un único país o de un único proveedor de algo que realmente es esencial para garantizar la seguridad de nuestros países. Bueno, esto obliga a pensar quién va a pagar la fiesta. Por eso yo decía, obliga a pensar a nuestros responsables políticos, porque esta autonomía estratégica abierta seguramente tiene un coste. El cuarto pilar del que no he hablado es hacer de la Unión Europea una voz fuerte en el mundo. Se llama así, Strong Voice. ¿Qué significa? Pues significa que nosotros queremos que los demás se adapten a nuestros estándares y no nosotros adaptarnos a los estándares de los demás. Esto es muy ambicioso, pero es que estamos muy orgullosos del modo de vida europeo y sabemos que es el que proporciona mejor bienestar, más sociedades más estructuradas, más integradas, con menos desigualdades, con más, digamos, paz social, porque la sanidad, porque los servicios públicos, que son una marca de imagen de Europa, contribuyen a un bienestar para casi toda la población, a pesar de que no todo el mundo alcance lo que sería deseable y aún así persistan ciertas desigualdades. Entonces no queremos nosotros adoptar otros modos de vida que no forman parte de los valores europeos. Traducido esto a nuestro trabajo, pues significa que cuando un medicamento que se va a autorizar en Europa, parte de su producción se hace en China, o en la India, o en cualquier otro tercer país, lo que le vamos a exigir cuando fabrica tiene que ser los mismos estándares que se exigen aquí. Digamos que esto ya ocurre en cierta manera, porque ningún medicamento que se use en España, aunque se haya fabricado en parte o entero en un tercer país, fuera de la Unión Europea, está fuera de los ojos y de la inspección europea. Siempre ha habido una autoridad española o de un país de la Unión Europea que ha visitado esa planta, ha comprobado que cumple las normas de correcta fabricación y le ha emitido un certificado a ese producto. Pero vamos un poco más allá, porque no se valora el impacto medioambiental, porque no se valoran condiciones laborales. Europa quiere llevar eso a los demás. Bueno, esto me parece que es como el objetivo más ambicioso, pero querría ponerlo porque me parece que es una forma de enmarcar la ambición global. La ambición global es construir en Europa la salud, hacernos fuertes y visibles y no perder importancia en un ecosistema global que cuando uno sale y va a las reuniones de G20 donde se habla de autonomía estratégica o de colaboración en el mundo, nos ven a Europa como una región muy, muy pequeña.
y que cuando sale sobre la mesa el problema de Rusia y Ucrania, nos vienen así que es un problema doméstico, cuando nosotros creemos que es un problema que está cambiando los polos en el mundo. Voy a volver otra vez al medicamento. Hay una cosa con respecto a la industria competitiva y enlaza con cosas que ha dicho Miguel. Para hacer un medicamento, la cadena de investigación desde el principio, desde la investigación básica, tiene que ser muy ágil, muy viva y estar muy bien conectada con la investigación clínica. Esa conexión, ese puente en el medio se llama investigación translacional. Y esto lo hace muy bien en otras zonas, nosotros no lo hacemos tan bien. Nosotros hacemos muy bien investigación clínica, especialmente España, no el resto de Europa. España es el líder número 1, a veces número 2 en el mundo en ensayos clínicos de medicamentos, especialmente en oncología. Sin embargo, cuando miramos los medicamentos que se autorizan en Europa para usarse en Europa, en los últimos años, de todas las patologías, solo el 19% de los pacientes, de los voluntarios de los ensayos clínicos eran europeos. Y esto es un verdadero problema, porque los resultados del ensayo clínico podrían no ser representativos de los resultados que se van a obtener en Europa, si estás tratando personas que tienen pues, modos de vida diferentes, hábitos de vida distintos, en su alimentación, en su talla, peso, en todo. Entonces, puede ser que los resultados no sean muy representativos, pero además es una pérdida de oportunidad enorme para nosotros, porque las ventajas de participar en ensayos clínicos para muchos pacientes son evidentes, porque a veces es la alternativa esperanzadora que les queda. Para los profesionales, especialmente los médicos que participan en los ensayos clínicos, es su oportunidad de formar y entrenarse en nuevas familias terapéuticas y nuevas estrategias de tratamiento desconocidas hasta ese momento. Para los sistemas de salud es una forma de, por una parte, invertir en medicamentos que de otra manera tendrían que esperar a que llegara, y suele ser que los ensayos además aportan también de forma gratuita los medicamentos comparadores. Ahí hay cierta compensación económica con la que no estoy muy de acuerdo, pero digamos que es favorable el beneficio, el balance final. Pero sobre todo, los hospitales donde se hacen muchos ensayos clínicos tienen una clara cultura de investigación. Y cuando se tiene cultura de investigación y cultura de innovación, y esto a Carlos le va a gustar, se mejora la calidad asistencial y se empapan el hospital y los profesionales de la cultura de innovación. Y esto implica que cuando luego los estudiantes van al MIR o al FIL, eligen lo que creen que son mejores hospitales. Los mejores hospitales son los que están embebidos en la cultura de innovación y son los que más ensayos clínicos hacen. Así que Europa no sea el líder en participación en ensayos clínicos, como sí es España, pero no el resto de los estados, es una pérdida de oportunidad terrible. Pero la innovación no solo es la investigación clínica, aunque la industria farmacéutica suele venderlo así. Y dice, nosotros reinvertimos el 10% en I+D. Y yo siempre pregunto, ¿ensayos clínicos? Me dice, sí. Y yo, bueno, pues entonces está coja esa reinversión. Hay que invertir antes, hay que invertir en los centros de investigación donde surgen las ideas. Y aquí tenemos un problema con otras regiones. Y la estrategia farmacéutica europea no lo resuelve, pero yo lo quiero poner en la mesa. El 90% de las entidades moleculares nuevas que se han autorizado en Europa, aunque la industria sea europea y el titular sea europea, viene de otro sitio, sobre todo de Estados Unidos. Creo que el modelo de Boston y del ecosistema de investigación, me resulta, tengo la sensación de que se me escapan cosas cuando trato de entenderlo. Pero cuando nobeles de medicina que han dedicado su vida a la investigación en instituciones públicas deciden hacer un spin-off de una empresa biotecnológica para que su idea se convierta en un medicamento, en España creo que no estaría bien visto ni bien aceptado. Y en Estados Unidos, tú sí. Y en Estados Unidos eso se ve como la oportunidad de tener esa idea, convertirla en un medicamento que llegue a más personas. Es verdad que los investigadores en esas instituciones reciben parte de los beneficios de sus patentes, pero en España nuestro sistema de patentes beneficia a la institución para la que estás trabajando. Y yo no sé si ahí se pierde un poco de estímulo, no sabría decirlo. Lo que sí he visto durante la pandemia, que nosotros hemos tenido que conectar con investigadores en España y fuera para saber, llamando a las puertas, qué estáis haciendo con el virus, qué estáis haciendo con las vacunas, e impulsar a quien tuviera una idea más próxima a una vacuna real, factible y posible. Cuando hemos hablado con nuestros investigadores españoles, estaban muy lejos de pensar que su idea tuviera que acabar en un medicamento autorizado.
estaban mucho más enfocados en que su idea fuera una brillante idea científica, capaz de ser publicada en la mejor revista científica. Aquí nos falla algo. Mientras nosotros no seamos capaces de cambiar el ecosistema de la investigación básica, Europa nunca va a ser competitiva en innovación biomédica con Estados Unidos. Creo que es ahí donde se empieza a alimentar, se ceba el circuito, y por muy buenos que seamos en investigación clínica, no podremos ser nunca padres de la idea. ¿Qué pasa cuando no somos padres de la idea? Que la investigación está dirigida a quien está financiando y promoviendo la investigación, normalmente es la industria. Y por eso hay fallos de mercado, y por eso hay enfermedades raras que no se cubren, por eso hay necesidades médicas no cubiertas, por eso hay infecciones que no tienen antibióticos que las tratan. Porque la investigación no viene dirigida por la necesidad del paciente, viene dirigida por las estrategias de la industria. Gracias a que tenemos una buena industria, tenemos medicamentos, pero lógicamente trabajan con una visión empresarial, no con la visión del enfermo o de los sistemas sanitarios. Lo que permite hacer la estrategia es desarrollar medidas legislativas y no legislativas. Legislativas nos darán la propuesta para que los estados la discutamos. España, como presidencia de turno de la Unión Europea, le tocará liderar los grupos de trabajo del Consejo, ver lo que sacamos ahí. Se va a trabajar con incentivos, por ejemplo. Habrá que ver cómo es la propuesta, y sé que en esto hay mucha inquietud y que la industria de medicamentos innovadores tiene mucho miedo a que se recorte el principal incentivo regulatorio, que es el periodo de exclusividad de datos, para que esos datos no los pueda usar otro que va a hacer un genérico o un biosimilar. Pero ya dije que el primer pilar era medicamentos eficaces, asequibles y accesibles para todas las necesidades de los pacientes. Para jugar con el pilar de asequibilidad hay que permitir que entren en juego genéricos y biosimilares, que es la única competencia posible que puede modificar o modular los precios. Hablamos de que hay que desarrollar medicamentos para patologías que no tienen interés comercial, como enfermedades raras. Algunas son de nicho, son tan pequeñas que solo podrán desarrollarse terapias en centros sanitarios, como los CAR-T que contabas, porque nunca va a haber un beneficio empresarial suficiente para poner en marcha una empresa que va a tratar a 5 pacientes, a 10 pacientes al año. No sería factible. Aquí se necesitan que los centros hagan esto. Y bueno, y aquí tocará romperse la cabeza. Se habla de muchos tipos de incentivos, por ejemplo, para hacer antibióticos, tipo desligar la venta de antibióticos del beneficio que obtenga la empresa, porque lógicamente una empresa que pone un producto en el mercado necesita ver recuperada la inversión que ha hecho y obtener unos beneficios que haga que su empresa sea suficientemente atractiva para que los fondos de inversión se fijen en ella. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues con los antibióticos, por ejemplo, Reino Unido y Suecia han puesto en marcha unos sistemas muy imaginativos, creativos, que analizaremos con mucho detalle, que es una especie de suscripción de Netflix. Se paga una cantidad fija al año y tú vendes el antibiótico que sea necesario, el mínimo, porque cuanto más uses, más riesgo hay de que aparezca una resistencia. Ahora, siempre que se necesite, tendremos ese antibiótico. ¿Y qué pasa si se vende por encima de ese umbral? Pues entonces hay que analizarlo. No vais a ser que obedezca a malas políticas de venta de antibióticos, pues tengas que penalizarte. Esto hay que combinarlo con muchas más acciones sobre una buena prescripción de antibióticos y demás. Solo para ilustraros, y con esto voy a ir acabando. El problema de los antibióticos, la OMS publica todos los años, la agencia también coordina el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, entonces también nos toca estar metidos en esto. La OMS publica todos los años un informe del pipeline, de lo que está en cartera, en desarrollo, ¿no? Antibióticos en investigación clínica en el mundo, en el informe que publicó en 2022 y que corresponde al 2021, había 77 entidades terapéuticas, porque ahí no solo hay antibióticos, también hay bacteriófagos, bueno, hay varias entidades. Antibióticos solo 45. De esos 45, solo había 27 contra los patógenos prioritarios de la OMS. Patógenos prioritarios son estos que no tienen o están a punto de no tener alternativa. Y de esos 27, solo 6 cumplían los criterios que la OMS llama innovadores, es decir, que su mecanismo de acción sea diferente a todo lo anterior, que no tengan mecanismos de resistencia conocidos, que vayan contra una diana del patógeno distinta que no ha ido ninguno antes, o sea, que sean verdaderamente esperanzadores. De esos 6 que están en investigación clínica,
no se van a autorizar los 6 seguro, porque se van a caer por el camino, porque la tasa de caída de medicamentos en ensayos fase 3 todavía es muy alta. O sea que el problema de la sequía de antibióticos es gravísimo. Y siento, no quiero acabar con una opinión negativa, pero esta es la preocupante, esta es la negativa, luego voy a la positiva. La negativa es, vamos a tener un problema con las infecciones multiresistentes. No se están desarrollando suficientes antibióticos y los estamos perdiendo a más velocidad de las que están apareciendo. Y ahora vamos a lo positivo. Lo positivo es, creo que nunca ha habido una conciencia por los decisores políticos de que es tan importante apostar por sistemas sanitarios sólidos y por hacer de Europa, y por tanto España y por tanto Galicia, una zona capaz de responder a las necesidades de salud de los pacientes. Estas necesidades no pueden quedar únicamente en mensajes sin contenido. Y lo que se está haciendo, veremos el fruto a medio plazo, pero al menos en el sector farmacéutico es el momento más ilusionante, más crítico, más crucial que yo he vivido desde que me licencié en 1989. Así que creo que es un momento de muchísima esperanza y que seguramente en futuros debates veremos sí, a dónde puede ir. Bueno, hasta ahora creo que no os he engañado con los perfiles que había descrito al principio, ¿no? Sin tener que hablar de sus currículums necesariamente, ¿no? Entonces hemos hablado, Miguel nos ha expuesto la visión de la investigación, ¿no? Chus ha ido más allá a la parte del desarrollo de la innovación, de cómo introducir los resultados de esa investigación en el mercado y que lleguen a las personas, ¿no? Y ahora un poco le dejamos el postre ahí a Antonio para que un poco nos comparta sus visiones sobre los servicios, sobre las formas de prestar servicios sanitarios y servicios asistenciales. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos. Bueno, Carlos sabe que yo no me prodigo mucho en charlas y no soy amigo, ¿no? de hacer, pero no soy amigo de decir mis conclusiones, ¿no? Sí soy amigo de compartir y de recibir de cada uno de vosotros, ¿no? Pues todo lo que nos queda por construir, ¿no? Bueno, yo antes de nada creo que es importante para ver cómo cada uno de nosotros, sin ser médico ni farmacéutico, que hasta ahora es un investigador, que es lo que hemos escuchado, o sea, cómo realmente la que más orgullosa estaría ahora mismo de escucharme sería mi madre, cuando me pidió que la medicina era un campo interesante para que mi vida profesional se orientase por ahí. Y yo le decía, bueno, no puedo hacer medicina porque realmente yo veo una gota de sangre y me mareo. Pero habiendo hecho físicas y habiendo hecho una asignatura que se llamaba electrónica aplicada a la medicina, que era algo que podía también gustar a mi madre y a mí enriquecerme, pues con ese tema me abrió muchas puertas al ejemplo que os quiero dar. Porque creo que nuevas profesiones, ¿no? Yo hablo que acabé en el 89, hoy me va a escuchar por primera vez mi mujer, que no iba a venir, pero también anda por ahí, y es bueno que sepa su marido también. ¿A qué se dedica? Porque estoy demasiado tiempo fuera de casa creyendo en que efectivamente otras profesiones pueden aportar mucho al mundo de la medicina, ¿no? Y también una parte, y quiero acabar, que cada uno de todos vosotros, es una fase en la que estamos, ¿no? Pues también vais a poder hacer esa medicina del siglo XXI que Carlos nos ha marcado, ¿no? Porque yo creo que construir la medicina que tenemos es cosa de todos nosotros, ¿no? Pues allá por el año 89, que cuando acabo la carrera, marchó al Gregorio Marañón, trabajó de físico y empezó a gestionar tecnología médica. Pues en ese marco regulatorio que el ámbito médico tiene, pues resulta que los que gestionaban la tecnología médica, que eran técnicos de mantenimiento, pues no existe esa titulación. Es decir, yo ponía el ejemplo que por la mañana
estaban pues trabajando en el campo por la tarde y por la mañana implantando un desfibrilador en un área quirúrgica. Y entonces soñaba, y hay unos vídeos por ahí cuando tenía 22 años, que si creábamos una asociación, que se llama Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, que está ahí, pues podíamos cambiar las cosas. Y con esos 22 años, y aprovechando que estaba en Madrid, con lo cual el Marañón era punto de encuentro de gente de Aragón, de Andalucía, de tal, pues se creó esa sociedad y hoy en día hay una titulación de electromedicina clínica que es producto de lo que dice Carlos, que a veces hay que tener una visión y esas visiones 25 años después, o sea, tristemente, es que cambiar cosas lleva demasiado tiempo, ¿no? Pero la realidad es que cuando todos nos proponemos, incluso aunque no seamos médicos, ¿no?, hacer cosas, pues eso está ahí. Hubo 4 reales decretos, se puede acceder a esa titulación por la vía de la formación y por la vía de la experiencia y eso está conseguido. Ese es un reto. Después hubo otro reto que en Galicia había una cosa nueva y una cosa novedosa, que era hacer consultoría en el ámbito de la región, ¿no? Y entonces a mí, después de estar 7 años en el Guerrero Marañón, pues me atraía juntarme con otras profesiones. Y entonces ahí es donde, bueno, pues conocí a Patricia, conocí a ingenieros, que es economista, conocí otros perfiles que juntándonos dábamos otros valores al mundo de la salud, ¿no? Y atraíamos, pues bueno, otros puntos de vista y ganábamos en un concepto del que yo quiero hablar, que era el concepto de la planificación, ¿no? Y empezábamos a ordenar, a aportar a esos profesionales de salud, que son los que desarrollan la actividad, pues aportarles un grano de arena en otras áreas que a ellos les venía muy bien y a nosotros también, y juntos hacíamos cosas pues muy interesantes. Allá por el 2000, y hago este breve resumen, pues ya se incorpora otra gente, creamos, dejo una plaza pública en el Marañón para intentar una cosa nueva. Conozco en Galicia a Patricia y a un equipo de ingenieros y entonces en el año, allá por el 2000, pues creamos una empresa de consultoría para intentar contribuir con esa complementariedad, contribuir a la mejora de la salud de todos nosotros, ¿no? Y entonces empezamos por el mundo de la tecnología, pues dotábamos hospitales, en la época en Galicia dotamos el Hospital de Santiago, que por cierto ya iba siendo hora que se renovara la tecnología, se lo decía yo, ¿no?, que ya digo, oye, ya hemos comprado bien, los equipos están bien, pero ya toca una renovación, ¿no? O sea, bueno, hemos hecho cosas, hemos renovado, dotado cosas en Galicia de la tecnología, pero nos dábamos cuenta que si tú no planificabas bien los servicios, a veces no podías incorporar al ámbito hospitalario pues ciertas tecnologías y entonces te dabas cuenta que no había planificación. Y entonces en la forma de diseñar hospitales tú te das cuenta que España no es líder ni mucho menos en el ámbito de la planificación. Hablo en el ámbito de la salud, ¿vale? Y quiero poner un par de ejemplos, ¿no? O sea, yo aquí tengo ejemplos que todos desearíamos. Es decir, cuando hacemos grandes inversiones públicas, que no dejemos de pensar que aunque estás en el mundo de la empresa, porque hay mucha gente que nos dice, has montado una empresa de consultoría, GESmédica, ya estás en el lado privado. Yo creo que las personas nacen, tienen su forma de ser, porque aunque estés en el lado privado, hay muchas cosas que puedes retornar siempre al sector público, ¿no? Porque tú lo que nunca quieres es que esto se venga abajo, porque tenemos un sistema de salud muy interesante, sobre todo cuando tú viajas por ahí, cada vez estás más orgulloso de lo que tenemos. Lo que pasa es que todos sabemos que siempre se puede mejorar y esa es nuestra labor, siempre avanzar, eso es lo que queremos. Entonces yo tengo aquí el concepto de que en general la planificación es mala, pero que si se produce una inversión pública, ¿no? No quiero poner ejemplos porque tampoco quiero centrarlo en realidades, pero
si nosotros, una inversión pública de hacer un hospital, eso implica una generación, ¿vale?, esté en el lugar de España que esté, de muchos recursos, porque eso hay que pagarlo, eso no es gratuito, ¿vale? Entonces, cuando algún director general o muchos directores generales te decían, oye, mira, quiero hacer un hospital, o quiero hacer una inversión, o quiero hacer lo que sea, o sea, yo a uno de ellos le pregunté, y es una pregunta que, por eso, para que veáis cómo todos, de manera sencilla, podemos contribuir a que todo sea mejor, ¿no? Yo le decía, mira, ¿tú qué haces con lo que heredas de tu familia? ¿Qué haces con ese terreno, con esa casa, que tiene la suerte de heredar algo de su casa? ¿Lo gestionas, lo mejoras, lo cuidas, lo mantienes? Dice, no entiendo la pregunta. Digo, pues es muy sencilla. O sea, respóndeme qué haces con eso. Porque si solo tenéis dinero para hacer algo pequeño o grande, por favor, garantizar que esa inversión pública quede garantizada para muchas generaciones. Porque eso es de lo que se trata planificar, ¿vale? Entonces yo tengo aquí que grandes inversiones tendrían que perdurar en el tiempo, que tenemos que contar con espacios para que la medicina avanza. Entonces cuando yo les escucho, digo, jolín, es que lo que hacemos, luego dicen Patricia, Silvia, ¿no?, que son los que más, pues la planificación no se entiende, los países anglosajones sí se entiende mucho, ¿no? Voy a contar otra anécdota. Mi hijo pues se ha ido a Inglaterra, ¿no? Y entonces le preguntan,